empezamos. Así es. No sé quién es. Ok. Hay aquí dos estudiantes, no sé cuáles son sus nombres, pero. Okay. Está el hermano Elías, que es el de un montón de letras. Ajá, Elías, ok. Sí, el hermano Elías, y creo que el otro, vamos a ver, yo tengo sus códigos por aquí. Está bien. Aquí estamos todos. Y primeramente yo quiero escuchar sus pensamientos sobre las lecturas que tomó su atención, que pareció más interesante. Si no pueden hablar, si su internet no es suficiente para hablar, le ponen sus respuestas en chat y yo voy a leerlas también. Pueden escribir en chat o pueden ahora pues tomar 1 o 2 minutos para compartir sus reflexiones sobre las lecturas. Sus lecturas de hoy cobraban la historia de Israel, las partes más importantes de la historia de Israel. El primer capítulo de Josué a David y el otro de Salomón al exilio. Pues, ¿quién quiere empezar? Yo quiero escuchar qué recuerdan de sus lecturas. O pueden poner en chat. Mis perritos se vuelven locas. Un momento. Hermano de K22, ¿podría identificarse, por favor? Es por la asistencia. Abrir su cámara o poner su nombre allí. No es, puede ser que no escuchan. Marta, su perro escucha a mis perros. Están hablando, tienen su propia conversación. Ok, es Dorcas. Ok. Hermanos y hermanas, hasta el fin de esta hora, yo quiero ver en chat sus respuestas sobre la lectura. Pueden tomar 1 o 2 minutos para escribir. No deben escribir mucho, pero algo, una o dos cosas que tomó su atención, que recuerdan de las lecturas, porque yo necesito ver si leen los capítulos, cómo va, cómo entienden el libro que estudiamos. Y es muy importante la participación. Yo entiendo que no todos pueden tener su video o su micrófono prendido, pero todos pueden poner en chat su reflexión sobre las lecturas. Y nosotros, pues yo voy a mover a la próxima parte de clase. Y voy a poner en la pantalla el material que vamos a ver hoy. Ok. Oh, no es.
Aquí está. Pues hoy nosotros hablamos de historia de Israel y aprendemos muchísimo de esta historia del Antiguo Testamento. Hay otros recursos, otras escrituras antiguas de Egipto, de Mesopotamia, que mencionan Israel, pero no tan mucho, no tenemos tan mucho material sobre historia de Israel fuera del Antiguo Testamento. Una de las razones es que por la mayoría de su historia, el pueblo de Israel era pequeño, no tenía mucho poder política y los países más grandes como Egipto, Mesopotamia, Siria, no le preocupaban tan mucho por Israel y no tienen mucho escrito sobre la historia. Pero en el Antiguo Testamento nosotros tenemos historias de movimiento del pueblo de Israel, de los conflictos locales, de conflictos sociales, culturales, de desarrollo del pueblo de Israel, que empezó con una familia hasta que tenía un reino, el reino muy grande y poderoso sobre el rey David y Salomón, y después tenían 2 reinos. Todo eso vamos a cubrir en un ratito. Pues todo esto aprendemos del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay libros que nosotros pues usamos el término los libros históricos. Son los libros donde encontramos la mayoría de esta información. Los otros libros, por ejemplo, Salmos, nos ayudan a entender más si conocemos qué estaba pasando en la historia con el pueblo de Israel. Podemos entender mejor los salmos o otros libros por ejemplo, los libros de los profetas. Necesitamos saber el contexto histórico. Pues los libros históricos que tenemos, pues los 5 primeros libros de Biblia son Pentateuco. Después de Pentateuco nosotros movemos a Josué y Jueces, a primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas, que es una versión de todo Antiguo Testamento. Cuando leen primero y segundo libro de Crónicas, empezamos con historias de creación, empezamos del principio, pues son como un resumen. Primero y segundo libros de Crónicas son un resumen del Antiguo Testamento. Los libros de Esdras y Nehemías nos enseñan cómo fue la vida del pueblo de Israel cuando regresaban del exilio. Y los libros de Esther y Ruth también son libros históricos, pero se enfocan más en uno o dos o tres personajes, pero nos ayudan por ejemplo, el libro de Esther nos da una idea de cómo vivían los hebreos en el exilio, y el libro de Ruth nos ayuda a entender las relaciones que el pueblo de Israel tenía con otros grupos religiosos que vivían cerca, que tenían diferentes modos de adoración y diferente teología, diferente entendimiento de Dios, de creación, de todo. Pues esos son los libros históricos. Ok.
A ver si... Oh, aquí está hermana Mercedes. Bien. Ok. Yo quiero... Ok. Nadie pone nada en chat. Mercedes, buenos días. Buenas noches, hermana, Dios le Buenas bendiga. noches. Sí, sí, buenas noches. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Ok, Elizabeth está aquí bien. Aparecieron más estudiantes, gracias a Dios. Es que algunos estaban en la otra reunión, hermana, y Ah, acabamos de salir, entonces creo que por eso es el atraso. ok, yo pensaba que hay razón porque llegaban tan tarde. Ok, pues, ¿cuáles son los eventos más importantes en la historia del pueblo de Israel? ¿Alguien quiere decirme qué ustedes recuerdan de su lectura de Antiguo Testamento, de su lectura de la tarea, los eventos más importantes en la historia de Israel? ¿Alguien? Yo quisiera hacer un comentario, quizá no tanto de un evento importante, pero sí relacionado a la lectura. Uh-huh. También entra en eso. En Primera de Reyes 18 podemos ver el sacrificio del Monte Carmelo. Y ahí leía que decía que Elías se adelantó hasta el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a andar cojeando de las dos piernas? Si el Señor es Dios, seguid al Señor. Y si lo es Baal, seguid a Baal. Uh-huh. Entonces, me parece algo bastante importante porque considero que muchas veces nosotros, aún quizá como líderes o servidores, tomamos esa actitud delante de Dios. Y creo que ha sido bastante interesante toda la lectura porque hemos podido venir no solo aprendiendo cosas que no conocíamos, sino que también reflexionando en nuestras vidas. Uh-huh. Y hay muchas cosas de el Antiguo Testamento que nosotros no dominamos de la mejor manera y quizá en esta oportunidad estamos pudiendo aprender mucho más de ello. Uh-huh. Gracias, Jamie. Ok, ¿alguien más? El ejemplo que Jamie usaba va de parte de historia de Israel de los dos reinos. Y el conflicto religioso que existía entre el pueblo de Israel. Okay. ¿Cuáles son los eventos más importantes en la historia de Israel? Yo voy a empezar. El pueblo de Israel empezó con la historia de una familia, familia de Jacob. Pero si pensamos del pueblo de Israel, el éxodo del Egipto y los años pasando en el desierto son muy importantes por la formación de la gente de Israel. Cuando vivían en el Egipto, vivían entre una cultura muy desarrollada, muy fuerte, cultura muy dominante. Y también tenían su identidad como los esclavos. El pueblo de Israel eran esclavos. Y cuando ellos salieron, durante el éxodo, cuando salieron del Egipto, Dios tenía que cambiar su identidad, el modo como los israelitas pensaban sobre sus mismos. No eran esclavos más,
Pero por generaciones y generaciones, cuando vivían en el Egipto, eran los esclavos. Es un cambio muy grande por el pueblo y pues pasan los años en el desierto, caminando con Dios, desarrollando sus relaciones con Dios, aprendiendo más sobre este Dios que les salvó del Egipto. Y estos años del Éxodo son la fundación del reino de Israel. Como los esclavos se volvieron a ser una nación que vale mucho su independencia, nación que existía como el reino, su propio reino por muchos años, pasaban por el cambio muy grande. Pues el Éxodo es un evento muy importante en la historia de Israel. No podemos entender las escrituras de Israel sin saber qué pasó durante el Éxodo. No solo cambiaban su dirección, pues vivían en Egipto, tomaban sus maletas y se movieron un poco por el norte, ponieron nuevas casas y ya vamos a vivir aquí. No, pasaban por una reconstrucción de su identidad nacional y también se formaban como la gente que conoce su Dios, conoce quién Dios es, tienen su confianza en Dios, porque tienen evidencia en las historias de la gente que pasaba por el desierto, que Dios estaba con ellos cada día y cada noche. Es la fundación del pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Alguien más quiere pensar pues delante por cómo desarrolla la historia de Israel en el Antiguo Testamento? Otras partes muy importantes, ¿cuáles son? Para mí, creo que cuando se iban a dividir por tribus. Uh-huh. Okay, los tribus, porque esa fue una organización de todo el pueblo y existían los tribus, pues ya siguen existiendo, sí. Uh-huh. Bien, ¿alguien más? Hola. Algo que yo pensé mucho y me pareció muy interesante es que también cuando se distribuyeron las tribus, Ajá. Dios escogió a los levitas para consagrarlos para él. O sea, a los levitas no se les dio un territorio específico como a los demás, sino que los levitas fueron sacerdotes consagrados para Dios. Uh-huh. Ok, bien. Pienso que hermano Wilfredo. Sí. Ajá. ¿Qué querías decir, hermano? Que también hay un cambio en cuanto a la forma de gobierno, porque se elige al primer rey, ¿verdad? Uh-huh. Después de ser gobernados por jueces, Uh-huh. ahora ellos eligen a un rey, o sea, un cambio de la teocracia, que es el gobierno de Dios, ¿verdad? Ya a la monarquía. Uh-huh. Sí. ¿Y recuerdas por qué hicieron este cambio? ¿Recuerdas? Sí, hicieron este cambio porque el pueblo pidió un rey, ¿verdad? Pidió esa forma de gobierno porque los otros pueblos tenían a su rey y ellos querían de alguna forma imitarlos o tener también un rey como los otros pueblos vecinos. Sí. ¿Y recuerdas que Dios les dijo cuando pidieron, danos un rey, queremos tener el rey? ¿Qué Dios les dijo?
Sí, Dios les dijo que, pues, el rey humano iba a ser un rey quizás malo, les iba a explotar, los iba a quizás a tratar mal, iba a ser un rey quizás no justo, ¿verdad? Como los reinos que tenemos hoy en nuestros tiempos, pues que son reinos a veces corruptos, ¿verdad? Porque no son gobernados con los principios de Dios, de justicia, sino bajo los principios humanos del hombre, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Gracias, Wilfredo. Es verdad. Bien, ok. ¿Alguien más? A ver. Bendiciones. Hola. 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 Sí, a mí me llamó la atención, pastora, acerca de la transición que fue entre el libro de Josué al reinado de David. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención, o lo que me llama mucho la atención, es en la forma como Jehová Dios llama a sus siervos, cómo él lo trató a través de Natán, ¿verdad? Cómo lo llamó para que él fuera llevara un reinado en el pueblo de Israel. Entonces vemos que también cómo el Señor habló diciendo de que cuando sus días se acortaran, o sea, cuando ya estuviera con sus padres, ya él, o sea, ya esté muerto, y también les anunció de que él iba a preparar a otra persona que iba a ir sustituto de él, del rey David. Entonces vemos cómo el Señor ve el panorama en el presente y en el futuro. Y cómo también Él lo cuidó, cómo tuvo misericordia, esa fidelidad eterna que tuvo con ese rey David, a pesar de sus posibles faltas que pudo haber tenido. Él, a pesar de eso, Él siempre lo mantuvo firme. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Ok, bien. Pues vamos a hacer que voy a compartir mi pantalla. Un momento. Ok. Pues después de reino de Salomón, el reino de Israel se separó, se dividió a los dos reinos. Y puede ser un poco confundido al leer el Antiguo Testamento, pero por una parte muy grande del Antiguo Testamento, especialmente en las profetas, existían los dos reinos. El reino de Israel era el parte del norte y aquí en la pantalla es parte de verde, en el color verde. Es el reino de Israel, el reino del norte. Tenían sus propios reinos y el reino de Judá es en el sur del país. Y pues Jerusalén, Jerusalén, aquí está. Aquí estaba Jerusalén. Era en Judá. Tenían conflictos militares entre los dos. Tenían relación muy compleja, muy con muchos conflictos. Y yo quiero que ahora tratamos de hacer un ejercicio. Ok, cada uno de ustedes tienen sus Biblias y yo quiero que lean estos dos pasajes. Primero sale de Primer Reyes, capítulo 11, versículos 1 a 13, y otro es en capítulo 12. Y vamos a poner en chat y vamos a compartir qué ustedes aprenden de estos textos. ¿Cuáles son las razones por qué el reino se separó, se dividió a los dos? Voy a dar a ustedes, a ver.
3 minutos o 5. 5 minutos para leer estos versículos y aprender cuáles eran las razones. Pues 5 minutos. Voy a poner aquí un timer. 5 minutos. Okay, 2 minutos, hermanos. En 2 minutos vamos a discutir estos dos textos. Okay, 1 minuto.
Okay. Ok, bien. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere compartir cuáles razones tenemos por la división de los dos reinos? Elizabeth. Yo encontré en la segunda lectura que menciona por voluntad del Señor, pero pienso que también fue porque en ambas situaciones hubo desobediencia, que esto conllevó pues a actuar de parte de los reyes desagradando a Dios. Gracias, Elizabeth. A ver, no escuchamos hoy de Elías o de hermano Eliseo, hermano Ángel o Liz. Si quieren compartir los que no hablaban hoy. Está bien, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que yo entiendo aquí, hermano, que al rey Salomón, entonces, a él se le prohibió tener mujeres extranjeras, dice. Pero al final tuvo más mujeres extranjeras que los de la misma ciudad. Entonces, también entiendo ahí que él fue al final fue desobediente para mí en ese sentido. Gracias, hermano. Gracias. Ok, por una de las razones es la desobediencia de Salomón. Y el problema era no que él tenía tan muchas mujeres, el problema era que él empezó a adorar sus dioses y poner los templos y cultos de adoración a los dioses extranjeros. Gracias, pero es una de las razones. ¿Alguien más quiere compartir? Liz. Bueno, en lo que yo pude leer en lo que refiere a Salomón, pues sí, como dicen los hermanos, veo que fue desobediencia porque él tenía conocimiento de parte de Dios y mandato pues de Dios de que no debía pues tener relaciones íntimas, relaciones interpersonales con personas que no eran agradables al pueblo de Dios porque adoraban a otros dioses y Jehová ya se lo había dicho. Entonces esa fue pues la raíz ya por ende él, para complacer a sus esposas, también puso altares para que ellas también adoraran a sus dioses. Y pues sabemos pues que la idolatría es abominación ante los ojos del Señor. Gracias. Ok, y en capítulo 12, ¿qué aprendemos en capítulo 12, en el segundo texto, sobre la división? Okay. Hermano Ángel, ¿quería hablar? ¿No? Sí, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en relación al primer texto, pues yo veo aquí que Salomón y Dios hicieron un pacto desde el principio cuando empezó el reinado. Pero ya en la larga, Salomón rompió ese pacto que hicieron con Dios y Dios le dijo que no construyera altares, que no adorara a imágenes de otros dioses de otros pueblos, pero al final él, con la petición de sus mujeres, construye altares y templos de otros dioses. Desde ahí cuando vio que Dios, lo que estaba haciendo Salomón no es lo correcto, de ahí cuando dijo que voy a dividir tu reinado, dijo Dios a Salomón. Ok, gracias.
En capítulo 12, nosotros leemos sobre el hijo de Salomón, Roboán, y cuando, por el muerte de su padre, Salomón, cuando él era el rey, pues el pueblo de Israel pedía que él baja los impuestos. En capítulo 12, lee el versículo 4. Pues la gente de Israel habla con el rey Roboán. Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora el duro trabajo y pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Pues la gente pide que él baje los impuestos. Pero como aprendemos en versículo 13, ¿qué fue la decisión de Roboán? ¿Él escuchaba a la gente? Que la No. gente le pedía que disminuyera el yugo, pero lo que él hizo es que aumentó, añadió más, o sea que obedeció más a los jóvenes y no a los ancianos. Uh-huh. Okay. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo a su decisión? Pues él está en Jerusalén, él sigue a su papá, rey Salomón, él es el rey, pero la respuesta de los israelitos, ¿qué fue? Versículo 16. ¿Quién puede leer versículo 16? Yo. Gracias, Jamie. Cuando se dieron cuenta de que el rey no había de hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a sus casas. Ok, ¿puedes leer 17 también? Sin embargo, Roboán siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Ok. Pues las razones por la división de los reinos eran, los errores de rey Salomón, y son más conocidos. Es algo que todos nosotros sabemos de las esposas de Salomón, que eran tan malas, extranjeras, pero hay otra parte de esta historia, y la otra parte es injusticia de su hijo, que también era el rey del Reino Unido, y la división apareció por su decisión de no bajar impuestos, pero hacer la vida de las israelitas más dura. Y los israelitas dicen, ok, bien, pues el tribu de Judá pueden tener su rey, pero nosotros ya vamos a tener nuestro propio país. Y así fue el conflicto, y el resultado de este conflicto es los dos reinos. El reino de Israel, que es el parte norte, donde hay todos los tribus, y el tribu de Judá, que tiene su propio reino por muchos siglos, hasta cuando llegan los babilonianos, y pues en el fin de la guerra, el pueblo de Israel va al exilio a Babilón. Y es lo que yo quería decir. Tenemos solo 2-3 minutos en nuestra clase hoy.
que muchas veces cuando leemos Antiguo Testamento nos enfocamos más en cosas de adoración de Dios, en cosas religiosas, en las preguntas sobre el culto, sobre prácticas de adorar a Dios, sobre sacrificios, y todo eso es muy importante. Pero también hay mucha información en la historia de Israel que nos da cuenta de la vida de la gente, de su vida social, de su vida económica, de conflictos políticos. Y necesitamos estudiar los dos. No solo los errores de rey Salomón se resultaban en la división del reino, pero también los impuestos, que eran muy grandes. Ok, pues por sus... Ok, nadie puso nada en chat. Hermanos y hermanas, es muy importante que todos que tienen oportunidad a estar en Zoom, que participan. Y si no pueden hablar, si no tienen conexión buena para hablar, ponen sus pensamientos, sus reflexiones en chat. Y yo voy a leerlos durante la clase, porque me importa mucho escuchar de cada uno de ustedes. Y sí es mejor si estamos allá en Ajuchapán todos, pero por ahora lo que tenemos es Zoom y vamos a usar todas sus partes. Pues la próxima semana yo voy a pedir a ustedes a usar más un chat, si les ayuda. Las lecturas por la próxima semana, nosotros vamos a discutir las profetas y nos enfocamos en el libro de Isaías, pero ustedes van a tener 2 capítulos de nuestro libro de introducción al Antiguo Testamento que van a leer. Uno capítulo es de Isaías y otro el fin de los profetas. Y hermana Marta va a mandar a ustedes a las páginas para leer. También hay una pregunta. Yo quiero que pues buscan o lean o se recuerdan más de las historias que encontramos en libros históricos. Y quiero que encuentran 2 textos entre los libros históricos que parecen interesantes a ustedes, se parecen que pueden traer un mensaje importante a sus comunidades, a sus iglesias. Pues piensan puedo predicar sobre este texto, sobre estos 2, 3, 10 versículos, o puedo dar una reflexión. Yo quiero que empiecen a pensar y buscar diferentes textos interesantes, los que la gente no conoce bien, porque uno de sus papeles en la iglesia es ser maestros y enseñar a su gente que no conoce tan mucho de Antiguo Testamento. Hay más de aprender. Pues, y escriben reflexión, no muy grande, solo media página, mencionando estos 2 textos, pues, por ejemplo, 1 Crónicas, capítulo 3, versículos 1 a 12, hablan sobre esto, y me interesan estos versículos porque hablan de... No escriben mucho, no necesitamos su sermón, solo 1 o 2 pensamientos y encuentran 2 textos así, y manden sus tareas a hermana Marta, pastora Marta. Bien, y si hay preguntas durante la semana, nos hablamos en WhatsApp. Ok, y pues nos vemos en una semana para discutir las profetas. Adiós, hermanos, hermanas.